transferencia de energía. Nos queda la última patita, nos quedan 3 temáticas que trabajar. Nos queda trabajar temperatura, calor, que son propiedades térmicas de los cuerpos. Nos queda trabajar algo de electricidad, que sé que es un contenido interesante, electricidad. Y lo último sería como temáticas relativas a nivel atómico, ¿ya? El átomo, qué pasa ahí, y un par de cosillas más, ¿ya? Esas 3 temáticas nos quedan. Luego ya se viene la prueba y ahí, chao, se va el semestre, ¿ya? Estamos en la semana 11, así que recuerde que a la semana 15 tenemos la prueba, 3, ¿ya? Así que nos queda poco. No han habido controles virtuales, cuestionarios, porque es la semana de la prueba, así que esta semana se va a habilitar uno más, ¿ya? Así que eso. Diga. No se hacen repasos para los exámenes. Eso podríamos hacer quizá, un mega cuestionario. Podría ser. Está buena la idea. Ya. Vamos entonces el proceso dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Que tienen que ver esencialmente con transferencia de energía, ¿ya? Transferencia de energía, energía térmica, es decir, los cuerpos poseen una cierta cantidad de energía, que es una energía que se expresa a través de lo que nosotros conocemos como la temperatura. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de temperatura, ¿sí? Todo el día, pero la pregunta clave es, ¿qué es la temperatura? Usted ha tomado la temperatura, se ha tomado la temperatura, ha tomado la temperatura de algún objeto, me imagino, ¿sí? ¿Qué es lo que uno mide cuando mide la temperatura? ¿Sí? Calor, caliente. ¿Qué significa que un cuerpo esté más caliente? ¿Qué significa que un cuerpo esté más frío? Ahora, en el ambiente, ¿qué está pasando? Entonces, lo primero que tenemos que tratar de ir definiendo es tratar de entender cómo se vive este proceso, ¿sí? Y este proceso tenemos que analizarlo a nivel molecular, ¿sí? A nivel atómico. Todos los cuerpos, como usted ya sabe, sólido, líquido y gaseoso, tienen una determinada composición que tiene que ver relativamente con el espacio que hay entre las moléculas, ¿sí? Uno dice, bueno, un material gaseoso, un espacio que tiene una alta separación entre sus moléculas, el líquido menos separación y el sólido está mucho más juntito, ¿sí? Entonces, todas estas moléculas, en el fondo, lo que nosotros estamos acostumbrados es a ver este tipo de imágenes, ¿sí? Para definir cómo se compone la materia. Pero en estricto rigor, lo que uno no visualiza muchas veces es que todas esas moléculas están en movimiento, en constante movimiento, dentro de un material. ¿Ya? ¿Sí? Por supuesto. Eso vamos a eso. Yo no como pregunta ahí. Entonces, cada cuerpo tiene una determinada cantidad de partículas y esa cantidad de moléculas y partículas se están moviendo constantemente. Y ahí es donde viene la clave. Porque ese movimiento que tienen las partículas, en particular, se llama energía cinética. ¿Ya? La energía asociada a ese movimiento se llama energía cinética. No sé si le suena, en algún momento lo había escuchado. ¿Sí? En términos físicos, la energía cinética es un tipo de energía que está relacionada esencialmente con la velocidad de un objeto. ¿Ya? Con la velocidad de un objeto. Cuando un auto se mueve tiene energía cinética, cuando una pelota que patea usted tiene energía cinética, cuando usted se mueve caminando tiene una determinada energía cinética, ¿ya? Y esa energía está relacionada con la velocidad. Entonces, a nivel molecular, como todas estas moléculas tienen un movimiento, por lo tanto, tienen energía cinética. Eso es lo primero. Entonces,
cada molécula de nuestro cuerpo almacena o genera una determinada cantidad de energía. ¿Sí? Y lo que uno podría observar, digamos, es algo más o menos así como lo que estamos mirando acá. ¿Sí? Hay un movimiento de partículas, de moléculas de la composición, que lo que hace entonces es que cada cuerpo, si tiene moléculas en movimiento, entonces cada cuerpo tiene una determinada cantidad de energía almacenada, una cantidad de energía cinética. Y por lo tanto, la temperatura no es más que eso. Medir la temperatura de un cuerpo está relacionado a medir la energía interna que tiene ese cuerpo. Y por lo tanto, en el fondo, lo que estamos midiendo es la movilidad de los cuerpos. ¿Sí? La movilidad. Entonces, cuando medimos temperatura, cuando te toma un termómetro, lo coloca en alguien, ¿sí? Y mide la temperatura, lo que está midiendo es cuánta velocidad tiene una molécula. Mire qué interesante. Entonces, la relación es proporcional. Mientras más velocidad tiene una molécula, ¿sí? Más energía cinética tiene y por lo tanto tiene más temperatura. Entonces, mientras más movimiento tiene un cuerpo, más energía cinética tiene y por lo tanto tiene más temperatura. Entonces, la temperatura no es más que una medida de la velocidad que tienen las moléculas de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, un cuerpo que está más frío significa que hay una menor movilidad de las moléculas. Un cuerpo que está más caliente significa entonces que las moléculas se están moviendo mucho más rápido. Y eso es en el fondo lo que nosotros medimos. Entonces, es interesante visualizar cómo la temperatura en el fondo representa eso. Y en base a esa medición de la temperatura, entonces, es lo que nosotros primero tenemos que ir tratando de visualizar, entender el movimiento, ¿sí? Entre las distintas moléculas y entre los objetos. ¿Sí? De hecho, existen tres escalas famosas, ¿sí? Para medir la temperatura. ¿En qué unidades nosotros medimos la temperatura habitualmente? En Celsius. ¿Sí? Pero usted sospechará que, igual que con las unidades y todo lo demás, existen distintas formas de medir la temperatura. Y esas son tres escalas esenciales. ¿Ha visto los gringos cómo miden la temperatura? ¿Sí? Y existe también la escala Kelvin. La escala Kelvin es la escala del sistema internacional, ¿sí? Es la que nosotros deberíamos medir y conocer habitualmente para trabajar. Existe también la escala Celsius, que es la que nosotros utilizamos, y existe la escala Fahrenheit. ¿Qué es lo interesante? Que como no estamos midiendo directamente la velocidad de un objeto, lo que se hace es generar escalas, que son estas escalas que están acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el señor Celsius, así se llamaba la persona que Andreas Celsius, si no me equivoco, ¿qué es lo que hizo? ¿Sí? Dijo, ¿cómo medimos la temperatura? Entonces, estableció dos puntos fijos, dos patrones fijos. ¿Cuáles son esos patrones fijos que no recuerda? ¿Quién sabe? Bueno, están acá anotados. ¿Quién sabe cuáles son los patrones fijos que tomó Celsius? Sí, el 0 y el 100, pero ¿qué eran? Él dijo, bueno, ¿cuáles son los más comunes que nosotros conocemos? El punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua. Entonces dijo, así mismo dijo, dividamos esto en 100. Se le ocurrió dividirlo en 100. Y estableció su escala, ¿sí? Que es la escala de los Celsius, que es el punto de congelación del agua en 0 grados Celsius, y el punto de ebullición del agua es lo marcó en 100 e hizo 100 divisiones entre medio. Podría haber sido 50, podría haber sido 1000, es lo que se le ocurrió y lo que parecía un estándar común para ese momento, ¿sí? Pero entonces no es la única escala. La otra escala que se conoce
en la escala de los grados Fahrenheit. ¿Qué es lo que hizo el señor Fahrenheit? Una escala totalmente distinta, ¿sí? Donde él hizo una mezcla de amonio con sal y agua y hizo lo mismo entre 0 y 100. ¿Sí? Entre 0 y 100 y queda una escala totalmente distinta. Entonces, fíjense, los puntos equivalentes son súper raros, son súper difíciles de visualizar. Cuando nosotros, no sé si ha visto, la noticia aparece así, hoy día en Estados Unidos hay 100 grados Fahrenheit. Entonces para nosotros es súper difícil relacionarlo porque la diferencia es súper distinta. Fíjense que 100 grados Fahrenheit son como 38 o 40 grados Celsius para nosotros, lo cual es súper distinto. No te preocupes, solamente quiero que sepa que existen estas escalas por el mundo, ¿sí? Pero lo interesante es la escala, hablar también de la escala Kelvin, ¿sí? La escala Kelvin es una escala que se fijó basada entonces, por así decirlo, de forma más científica, basado en este concepto que tiene que ver con lo que decíamos nosotros, que la temperatura es una medición de la energía cinética de las partículas, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo? Se buscó de forma teórica, porque es muy complejo llegar a esa temperatura, sobre todo en los principios, hoy en día se puede alcanzar, fijar una temperatura cero, una temperatura que sea cero absoluto. Si yo le digo que la energía, la temperatura es medir la energía de movimiento de una partícula, ¿cuándo una partícula tiene temperatura cero? Cuando las partículas no se mueven. Entonces trató de llegar a esa temperatura, se establecieron ecuaciones, fórmulas y todo lo demás, y se llegó de que esa temperatura es el cero absoluto, que en nuestra escala Celsius, ¿sí?, son menos 273,15 grados Celsius. O sea, imagínense, a menos 273 grados, más o menos, ahí las partículas entonces tienen cero movimiento. Cero movimiento las partículas. Y pasan cosas interesantes, pasan cosas electromagnéticas interesantes. Y entonces ahí la escala Kelvin comienza, ¿sí? Pero la relación es mucho más sencilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es simplemente una relación proporcional. Si 0 Kelvin equivale a menos 273 grados Celsius, ¿sí? Menos 273. ¿Se imagina esa temperatura? No. Menos 273. Entonces ahí no hay movimiento de las partículas, entonces la escala Kelvin dice, bueno, ese es nuestro cero, ¿sí? Y de ahí empieza a subir, ¿sí? Pero si se fija, como le mencionaba, es una relación súper directa y proporcional. O sea, 0 grados Kelvin, o sea, no son grados, pero son 0 Kelvin, en realidad. 0 Kelvin son menos 273, por lo tanto, 0 Celsius son 273 Kelvin. La temperatura promedio del cuerpo humano, 37 grados Celsius, ¿sí?, son 310 Kelvin, que en el fondo son los 37 más 273. Entonces, si algún día tuviésemos que transformar la temperatura en grados Celsius, es súper sencillo, porque la temperatura en grados Celsius es la temperatura que nosotros tengamos en Kelvin menos 273. Esa es la... Si nosotros quisiésemos transformar la temperatura. ¿Temperatura igual a qué? ¿Temperatura? Sí, dame un ejemplo. ¿Cuánto puede ser? ¿Sí? Sí.
Entonces, ¿cuántos grados Celsius corresponden a 350 Kelvin? Entonces, muy sencilla la conversión. Entonces, si yo quiero conocer la temperatura en grados Celsius, solamente tengo que tomar la temperatura en Kelvin y restarle 273. Si fuésemos más específicos, más detallistas, incluso como les decía, son 273,15. Pero voy a hacer cálculo sencillo, no hay nada terrible, ¿sí? Solamente dejémoslo en 273. ¿Ya? Entonces habría que hacer la temperatura en grados Celsius sería en los 350 menos 271. ¿Sí? Eso es. ¿Cuánto? 77. ¿Está bien? Porque ahí se supone que en grado Celsius es menos 273. Es 273. Ah, ya. No, es que eso tiene que ver con la equivalencia, que el 0 Kelvin equivale a menos 273 grados. ¿Sí? Sí. Lo que estamos viendo ahí es como una especie de fórmula para transformarla en una hora. Por ejemplo, si yo te dijera, ¿a cuánto equivale 0 Kelvin? Ahí sería menos 273. Entonces sería 0 Kelvin menos 273. ¿Cuánto es? Menos 273. Y eso es lo que nos da. ¿Sí? ¿Y al revés cómo sería? ¿Cuánto podría ser? Ya, ¿cuántos son 45 grados Celsius en Kelvin? ¿Qué habría que hacer? Sumar. Sumar. Entonces, si lo dejamos como fórmula, el 233 pasaría para acá sumar. Entonces habría que sumar. ¿Sí? Exacto. ¿319? No, 18. Es que estaba sumando.
Entonces, una cosa es la temperatura y hay otro concepto que aparece inmediatamente cuando uno trabaja la temperatura, que ya apareció por ahí, que es el concepto de calor. ¿Sí? ¿Qué es el calor? Dígalo o no. Aumento de temperatura. Ya, aumento de temperatura. Cuando uno dice, hace calor, ¿qué está pasando? Cuando uno dice, hace calor, o hace la tremenda calor, o hace la terrible calor, cuando uno dice eso, ¿a qué se refiere? A que hay una sensación de aumento de la temperatura. Eso, físicamente, es algo incorrecto. De nuevo, físicamente, no es lo mismo calor que el aumento de temperatura. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora, ¿ya? Vamos a tratar de definir qué es lo que es calor en física en particular, ¿ya? Y cómo se trabaja. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Al igual que muchos conceptos de física, que como que en el lenguaje cotidiano, tienen otra representación, ¿sí? Otro concepto. Como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de peso? Peso, lo hablamos así. Peso no es lo mismo en física que en el lenguaje cotidiano, ¿ya? Entonces miren lo que vamos a hacer, lo siguiente. Vamos a tomar un cubito de algún material, ¿sí? Vamos a aumentar su temperatura. Vamos a meter no sé si esto también está de moda en TikTok. Bueno, al menos mi algoritmo me muestra. Sí, perdón. O alguien más le aparece así como unas pelotas calientes de metal y las tiran al hielo. Sí. Ah, viste que no está tan loco. Sí, mi algoritmo no está tan loco. ¿Sí? Entonces, no sé por qué eso atrapa por algún motivo. Hace unos cubos de hielo y le tiran una pelota así hirviendo, o sea, no hirviendo, al rojo vivo, al hielo. ¿Sí? ¿Lo has visto? No. Sí. Ya, pero al menos aparece. Entonces ahí hay un proceso interesante que tiene que ver con lo que tenemos que trabajar ahora. ¿Sí? Vamos a colocar un cubito que está a 100 grados Celsius más o menos, ¿ya? Y lo vamos a meter en agua. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la temperatura de los dos cuerpos? ¿Qué va a pasar con la temperatura del cubito? El agua está a 20 grados Celsius. ¿Sí? El cubito está a 100, lo vamos a meter en agua. Este aparatito que está acá, que es como lo que usted ve café, ¿sí? Es un aparatito que se llama calorímetro, que en el fondo es un recipiente que trata, al menos, de evitar que haya fugas de temperatura para afuera y para adentro, ¿sí? Que es un aislante. Imagínense un cooler, una caja de Plumavit, esa cuando no vendía todo el lado. En el fondo es eso. Por eso este material, el cafecito es como corcho, que es como material aislante. Bueno, simplemente es para como evitar y pensar de que solo está interactuando en el fondo, cuando yo meta esto acá, el agua con el cubo. Ya, ¿qué pasa? Describa el proceso. ¿Qué es lo que debería pasar? A mí me parece, me imagino que el agua aumenta su temperatura y ¿Ya? queda hielo. Ya, o sea, no es un cubito de hielo en particular, es un cubito de metal, pero sí. ¿Estamos claros con eso? El agua debería calentarse un poquito y el hielo enfriarse, ¿o no? Sí. La pregunta es ¿cuándo? ¿A cuándo detiene ese proceso? Cuando los dos llegan a la misma temperatura. Cuando los dos llegan exactamente a la misma temperatura, que es lo que físicamente se conoce como el equilibrio térmico. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí lo que pasa. Oh, perdón, lo que pasa. Está cambiando la bola. Estoy en mi plena adolescencia. Entonces, fíjense bien lo que pasa. Tenemos esto acá, esta cosita es simplemente como para que se mezcle el agua con el material. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? El cubito estaba a 100 grados, disminuyó rápidamente su temperatura, ¿sí? Y el agua subió su temperatura hasta un punto donde la temperatura fue exactamente la misma. ¿Sí? Que la temperatura dice que son 26 grados más o menos. Proceso simple. ¿Sí? Entonces lo que nos interesa obviamente a nosotros analizar es qué es lo que pasa entre medio. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa entre medio? Lo primero
primero que hay que analizar es lo que se llama este principio que está acá, que es lo que mencionaba la compañera, que es el principio. Plumones, no me acompañan. Vaya. Oh, venga. Gracias. 5 décimas. 60 puntos para Gryffindor. Profe, ¿a cuánta temperatura está el agua? 100 no. El agua. Ah, el agua 20, perdón. 20. ¿Qué iba a decir yo? Ah, equilibrio técnico. Ahora sí. Equilibrio técnico. ¿Ya? Entonces, el primer principio es el principio de equilibrio técnico. ¿Sí? Lo mismo. ¿Qué pasa cuando usted tiene frío? ¿Sí? O usted tiene las manos heladas. ¿Sí? Y amablemente viene alguien, quien sea, un amigo, una amiga, su pareja, y le toma la mano, ¿sí? Y después de un ratito, ¿sí? ¿Qué pasa con las manos? Su mano entonces, después de un ratito, se calienta. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Lo mismo que está pasando acá, ¿sí? Hay un proceso donde los cuerpos equiparan su temperatura cuando están en contacto. ¿Ya? Entonces ese proceso se llama equilibrio térmico. Dos cuerpos están en contacto, ¿sí? Y se produce el equilibrio térmico. El equilibrio térmico. Entonces, sí, sí. Y ahora lo que nos faltaría visualizar es qué es lo que está pasando internamente con los cuerpos cuando se ponen, en este caso, por ejemplo, en contacto. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando internamente? Entonces, si tengo un objeto, voy a hacer un dibujo muy básico, ¿sí? Un objeto a 40 grados y se pone en contacto con un objeto a 20 grados Celsius. Los dos cuerpos son más o menos iguales, bla, bla. Después de un ratito, tuki, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a estar los dos cuerpos? ¿A cuánto? A 30. ¿Sí? Más o menos. Si son dos cuerpos de la igual composición, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasó entre medio? Magia. Moléculas. ¿Qué pasa con las moléculas? ¿Qué dijimos que era la temperatura? Movimiento de las moléculas. Entonces, ¿qué pasa? Así de sencillo. Las moléculas que están acá en el borde, ¿sí? Algo empieza a pasar, las que se están moviendo, empiezan a chocar con las moléculas de acá al lado y empiezan a transmitir energía una con otra. Empiezan a empujarlas literalmente. Hasta que todas las moléculas se mueven igual. Y las que estaban acá mueven las que estaban acá, y las que estaban acá mueven las que estaban acá. Y todo el cuerpo entonces alcanza el mismo equilibrio, la misma velocidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, la transferencia que hay ahí es lo que se llama una transferencia de energía desde un cuerpo a otro. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿quién le transmite energía a quién? El que tiene una mayor velocidad transmite energía, por lo tanto el que tiene más temperatura, ¿sí? Transmite energía hacia el otro cuerpo. Y entonces aquí es donde aparece el concepto recién, el concepto físico. Porque fíjese que esta transferencia de energía, esta energía que fue de un lugar a otro, ¿sí? Para en este caso aumentar la temperatura, esta energía, esa energía se llama calor. Eso se llama calor en física. ¿Sí? Entonces, el de mayor velocidad le transfiere calor al de Mayor temperatura transfiere energía al otro cuerpo. Esa energía que se transfirió se llama calor. Eso es lo que se llama calor. ¿Sí? De nuevo, yo sé que todos vamos a seguir diciendo que hace calor, o la calor,
Pero físicamente significa esto. Repito, dos cuerpos que están a distinta temperatura, ¿sí?, transfieren energía uno hacia el otro, y esa energía que se transfiere se llama calor. Eso se llama calor. La energía que se está transfiriendo. ¿Sí? La energía que está transfiriendo. Y habitualmente esa energía está asociada a un aumento en la temperatura. Por eso se confunde. Cuando hace calor, cuando hay alta temperatura, uno dice calor. En estricto rigor, ¿cómo debería decir uno cuando hoy día hay altas temperaturas? ¿Sí? No decir hoy hace calor. ¿Sí? Pero bueno, también uno podría decir que el sol está transfiriendo energía hacia nosotros. ¿Sí? Igual hay un calor ahí, pero es una transferencia de energía del sol hacia nosotros. ¿Ya? Entonces, dos cuerpos se transfieren energía, esa energía se llama calor, y esos dos cuerpos alcanzan un equilibrio térmico. ¿Ya? Siempre que están esos dos cuerpos en contacto, habitualmente. ¿Preguntas? Siempre, ¿tiene ese de 40 y ese de 20 va a ser siempre de la mitad? ¿O hay una fórmula para...? Sí, no, es la mitad. Sí. Entre los dos, sí. Dependiendo ahí de los valores. Pero sí, debiese ser. Sí, hay una fórmula que vamos a trabajar a continuación, pero tranquilo. Entonces, eso. Más preguntas, dudas, consultas. Sí, tranquilidad. ¿Por qué entiendo todo el proceso de la rara? No lo sé. Ya. Entonces, aquí hay más o menos un proceso parecido, más feito dibujado, pero bueno. ¿Sí? Entonces, obviamente esto se empieza a estudiar, se empieza a analizar más en profundidad, ¿sí? Y aparece un concepto en particular, se me olvidó mostrarlo, que es el concepto de calor específico. ¿Ya? Voy a volver al otro primero, antes de eso. Porque fíjese en el gráfico que usted formó. Lo vamos a repetir. Mire el gráfico, por favor, de acá. El gráfico de la derecha. ¿Lo está mirando? Sí, muy bien, bien. Voy a repetir el proceso. El mismo material. ¿Sí? Entonces, alcanza los 26 grados, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el material? Este otro material. ¿Sí? También está haciendo el tanto, perfecto. Entonces, si lo metemos en otro material, ¿sí? ¿Se fijan la diferencia que hay en el gráfico, no? ¿Se fijó? ¿No? ¿Qué pasó con la temperatura que alcanzaron? Menor. Vamos a poner otro material. ¿Sí? Bajó más rápido. Muy bien. Otro material. Que seguramente esta misma temperatura se metió más alta. Entra en contacto. ¿Qué pasó ahora? Fíjense, la temperatura del agua, o sea, la temperatura de equilibrio fue distinta, ¿sí? ¿Y cómo fue el proceso? ¿Fue más rápido o fue más lento? Fue más lento, ¿sí? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que quiero decir acá? Que este proceso del que estamos hablando, ahora que lo tratamos de analizar y estudiar, ¿sí?, va a depender particularmente de cómo es cada cuerpo, de qué composición tiene, de cómo está formado, ¿sí? Aquí estamos mezclando con agua. Aquí tenemos otro cuerpo que fue, miren, mucho más lento todavía el proceso. La línea roja es la temperatura del cuerpo que nosotros sumergimos. La línea azul es la temperatura del agua. Exacto. Exacto. Siempre aquí tenemos otro objeto y así sucesivamente. ¿Sí? A ver cómo cambia. Mucho más lento, supongo. Va a alcanzar la temperatura más alta. ¿Sí? Mucho más lento el proceso. ¿Sí?
Entonces, cada cuerpo tiene una capacidad, ¿sí? Capacidad de entregar energía. ¿Sí? No sé si se ha fijado dónde uno puede observar eso. El ejemplo más clásico, que siempre hablaba mi abuelita. ¿Sí? Cuando usted come una cazuela, ¿ha comido cazuela? Sí. Mira el detalle. ¿Sí? Cuando uno sirve la cazuela, muy temprano hablar de comida, echa la ¿Ah? Echa la temperatura. Supuestamente sacó todo el agua y está a toda la misma temperatura. Usted empieza a comer tranquilamente, llega la papa, la come, ¿y qué pasa? La papa está mucho más caliente que el resto de las cosas. ¿Por qué pasa eso? Si todo salió a la misma temperatura, venía la olla. Porque la papa, en comparación al resto de los elementos, tiene lo que nosotros llamamos calor específico. Distinto. ¿Qué es el calor específico? El calor específico es esto que está acá. Es la capacidad que tiene un cuerpo definido por sus propiedades, ¿sí? De aumentar su temperatura, ¿sí? O disminuir su temperatura. Y eso va a estar definido por un valor, ¿ya? Y ese valor se mide en unidades de Joule o de caloría. Entonces, cada material, cada elemento que nosotros tenemos, cada tipo de material, tiene un distinto calor específico. ¿Qué es el calor específico? Repito, es la energía que necesita un material para poder aumentar su temperatura, ¿sí? O disminuir su temperatura. Entonces hay cuerpos que necesitan mucha energía para subir un poquito su temperatura. Hay cuerpos que necesitan menos energía para subir su temperatura, ¿sí? Por así decirlo, que es más fácil calentar a un objeto. Hay objetos que son más fáciles de calentar, objetos que son más difíciles de calentar. ¿Según qué cosa? El calor específico. Eso dice el calor específico. Fíjense la unidad de medida. El calor específico se mide en kilocalorías, que caloría es una medida de energía. Entonces, es la energía que se necesita para aumentar en un kilo, o sea, en la temperatura, aumentar la temperatura de 1 kilogramo de un material. ¿Sí? Entonces, los elementos y los materiales están relacionados, la forma en que aumenta su temperatura o en la que disminuye también, ¿sí? Según la energía que recibe o la energía que libera. Entonces hay materiales que necesitan mucha energía para aumentar un poquito su temperatura, o necesitan liberar mucha energía para disminuir su temperatura un poquito, ¿sí? Y hay materiales que necesitan poquita energía y aumentan inmediatamente su temperatura. Esa característica está definida por el calor específico. Mientras mayor sea el calor específico, significa que necesita una mayor cantidad de energía, ¿sí? Mayor cantidad de energía para aumentar su temperatura. Mientras menos calor específico tiene, ¿sí? Significa que requiere una menor cantidad de energía para aumentar la temperatura. ¿Sí? Y fíjese entonces en esta tabla, ¿sí? Que tiene 2 columnas, o sea 3 columnas. ¿La veo, no? ¿Sí? En una muestran el calor específico y en otra muestran la densidad. Para terminar el primer bloque, según esta tabla, ¿qué relación existe entonces entre la densidad de un material y el calor específico? ¿Qué podríamos decir? Más o menos. ¿Cuál? Ya, dame un segundo que esto no veo.
la tabla, ¿ya? Entonces, calor específico, ¿sí? Calor específico. Cantidad de energía que necesita un elemento, un material, para aumentar su temperatura en 1 grado. ¿Ya? En 1 grado. Entonces, fíjese, según esto, ¿qué relación hay con la densidad? Fíjese la tabla, que el calor específico empieza a ser más chico. 0,3, 0,27, 0,12, 0,20, 18, 0,05, 0,03. ¿Y qué pasa con la densidad? Aumenta. Mientras más denso un material, en este caso los materiales que ponen, mientras mayor densidad tiene, ¿qué pasa con el calor específico? Disminuye. ¿Sí? Entonces, en este caso necesitan menos energía el material. Sí. Menos energía cerca para aumentar su temperatura. Repítalo usted lo que me dijo. Dijo, mientras mayor densidad, el calor baja. Sí. Ya, 10 minutos de break y volvemos. Galletita.
5 minutos. Ah,
estaba más o menos como 100 kilos. Real, con traguito. Y lo tenía que tomar para subirlo, ¿cachai? Porque igual estaba como tenía que subirlo. Y bueno, acá mi hija tiene una piel así como que casi como por la adrenalina del momento. O sea, ¿en serio? Y yo así como que tuviera arena metida dentro del pie. Ay, pero no quiero que haga así como
Ahí pagamos después. Thank you. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No vas a ir a hacer el DVD? Sí, una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿No me quieres acompañar al mall? A la ventana. Pero así como ir y volver. Yo tengo que ir a buscar un paquete ¿Está grabando? ¿Ah? ¿Está grabando? Sí. Au. Vas a ver todo chile. Mi chisme. Estoy cansadísima. Me muero. Igual, bueno, estoy chata la peor. Pero ya tengo la mano. ¿Para qué? Pues a ver más. ¿Para qué? Mónica. ¿Qué me van a contar? ¿De qué? ¿Cómo? Cuéntame el chisme. Cuéntame. Dime. No, porque ayer con mi compañera ¿cómo lo hacen para cuadrar todo? No, pues iba a decir que no voy a pasar por todo. No sé, solo sé que la medida y los ciudadanos tienen que calzar. Ah. Vos me calzas, Por eso, tú no pongáis como las cosas que no podemos. Y la idea es que ninguna de las dos se vea. No sé. Y voy a hacer si no se boletas por el Listo. porque bueno, el bueno es como que la mañana me dice 500 pesos. Por eso, ay, perdón. Y el bueno me gana, el bueno, los chiflos me ganan 10 lucas. ¿A 10 lucas? 3 lucas. Ah, 3. Dije 10 lucas. Hay una web que sale Me suicida. 500 pesos, que llegan a 500 pesos, y bueno, les vende a 2. ¿Eh? Una web que llega en la factura 500 pesos, el bueno le vende a 2 lucas. Brígido. Nosotros con Coa le subimos el 30%. No, esta web. Tengo que
Vámonos entonces a este otro lado de la expresión para tratar de visualizar qué significa todo eso que está ahí. ¿Ya? ¿Qué significan todas esas letrillas? Primero, entonces, el calor que se transfiere entre un objeto y otro, entonces va a ser igual a esa expresión que está ahí. La letra Q entonces, ¿ya? O a veces también dependiendo lo vamos a llamar U, ¿sí? Va a ser el calor que transfiere un objeto de un lugar a otro, ¿ya? Y eso va a ser igual entonces a estos esencialmente dos factores. Primero, el factor del cual depende tiene que ver con la masa que tiene ese objeto, ¿sí? No es lo mismo colocar ese cubito que nosotros colocamos recién dentro del agua, si es que son, qué sé yo, 10 centímetros cúbicos de agua, o si es 1 litro de agua, o si es una bañera llena de agua y colocamos ese cubito, no es el mismo proceso de transferencia. Va a ir cambiando, ¿sí? La cantidad de material entre el cual se transfiere energía es crucial. Por lo tanto, el calor, entonces la letra Q significa calor, va a ser igual a la masa que tiene ese objeto, ¿sí? Siempre medida en kilogramos en este caso, medida en kilogramos, por el calor específico. La letra C minúscula entonces va a determinar el calor específico, que va a estar en una tablita, va a ser un dato que le vamos a ir dando, ¿ya? Y por delta T, ¿sí? ¿Qué significa delta? Variación, muy bien. Es variación, en este caso T mayúscula se refiere a la temperatura, a cómo varía la temperatura en ese proceso. Entonces repito, Q es calor, M es masa, C el calor específico, el término en el cual estábamos conversando, ¿sí? Y delta T, variación de la temperatura a la cual esté sometido o a la cual se encuentre ese objeto, ¿sí? Veamos un ejemplo. Dice, un material de 30 gramos aumenta su temperatura de los 12,4 a los 36,7 grados Celsius con un escalón específico de 0,07 kilocalorías por kilogramo por Kelvin. Entonces, ¿cuánto calor recibe ese objeto? Entonces, el proceso tenemos que replicar la expresión, ¿sí? Entonces, aquí vamos a revisar. Primero, entonces, ¿qué necesita la fórmula para calcular el calor? ¿Qué necesito primero? Masa. ¿Qué decía la masa en la fórmula? ¿Cómo tiene que estar? En kilogramos, ¿sí? Tiene que estar en kilogramos. Por lo tanto, si son 30 gramos, ¿cuánto es? No, 0,0. ¿Sí? ¿Qué habría que hacer? Si tengo 30 gramos, dividirlo en 1000. Recuerden, 1 kilogramo son 1000 gramos. ¿Ya? Habría que dividirlo en 1000, por lo tanto, lo que se obtiene es 0,03 kilogramos. ¿Te lo corrobora, por favor? 30 dividido 1000. Por supuesto, lo está corroborando con su calculadora que trajo. Sí. Que tiene siempre la mano. Muy bien. Recién están apareciendo la calculadora. Están durmiendo todavía. ¿Sí? ¿0,03? Perfecto, entonces son kilogramos. ¿Ya? Por C, que en este caso sería el calor específico del material, que nos dice que es un material que tiene un calor específico de 0,07. Vamos a dar un número chiquitito. ¿Ya? Aviso. ¿Sí? Y la unidad de medida del calor específico es la que aparece ahí. Kilocaloría partido por kilogramo por Kelvin. ¿Cómo?
y por la variación de temperatura. ¿Cómo mido una variación? Casi. ¿Cuánto? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Se resta, muy bien. Ah, perdón, pensé que había hecho. Se restan los valores, pero ¿qué valores resto? 36,7. Entonces, lo que se resta siempre, les recuerdo, cuando uno hace una variación, ¿sí?, es el valor posterior menos el valor anterior. ¿Sí? O también uno le puede decir el final menos el inicial. También es una forma de analizar. ¿Sí? Entonces, acá deberíamos colocar un paréntesis, ¿sí?, y hacer esa resta, o usted lo puede restar aparte y colocarlo ahí, como usted guste. ¿Sí? Ahora, tenemos un pequeño problemilla. Pequeño problemilla. ¿Qué nos dice la unidad de medida? ¿Cómo tiene que estar? ¿En qué? Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Primero pasarlo a Kelvin. Pero no, No es tan difícil, ¿por qué no puede ser más sencillo? porque si no, no sería la vida tan Por eso bonita, va a haber tan el hermosa. próximo año. No quiero. Ah, Hagámoslo. Entonces primero transformemos, ¿cuánto era? 12,4 y 36,7. 12,4 Celsius, habría que transformarlo a Kelvin, y 36,7 habría que transformarlo a Kelvin. ¿Qué se hacía para transformar a Kelvin? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, entonces sería 285,4 Kelvin y 300. ¿Cuánto era? 273. 330. Ah, me perdí. ¿Cuánto es eso? Gracias. 309,7. 273 más 6, 9. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien eso? ¿Sí? Usted está corroborando con su calculadora, por supuesto, que trajo. No está solo mirando ni copiando, por supuesto. Salvo que esté durmiendo. Está presente en la clase. ¿Sí? Ya. Listo. Le tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quiere primero? No fue necesario hacer esto. La buena. Es más fácil. Presta atención. Ocurre un fenómeno interesante, muy interesante. Ocurre un fenómeno muy interesante. Que no es tan interesante matemáticamente, pero es interesante igual. Que hagámoslo, la diferencia de temperatura con las dos unidades. Esta en Celsius y esta en Kelvin. La diferencia de temperatura, ¿cómo sería? Sería 36,7 menos 12,4. 20.3. ¿Sí? En Celsius. ¿Y esta con qué haría? 309,7 menos 385,4. Oh. ¿Sí? Ocurre un fenómeno interesante y es que como la transformación es lineal,
solamente se le suman 273. La diferencia entre los dos valores da lo mismo con el resultado. Hacerlo en Celsius o en Kelvin. Tenía que explicárselo así para que viéramos todo el proceso, pero a contar de ahora entonces, basta con que usted vea la transformación en Celsius, la resta nomás, y ya sabe que es la misma diferencia en Kelvin. Ya lo sabe. ¿Sí? Perfecto. Listo. Entonces son 24,3 Kelvin. Es lo mismo. La diferencia. Dígame. Cuando se sacan los grados, da lo mismo el orden. Por ejemplo, o hubiese sido 12. Sí, no da lo mismo el orden. No da lo mismo. Hubiese sido 12,4 menos 36,7, que eso da negativo. Por eso. Da negativo, entonces cambia el resultado. ¿Sí? Menos. ¿Sí? Preguntas con esto. Preguntas, por favor, hasta acá. Profe, si el valor da negativo, ¿lo noto negativo en la fórmula? Sí, pero no debería. Porque es siempre final menos inicial. Entonces, 36,7 menos 12,4. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Entonces lo hacemos igual a Kelvin, ¿no? No escuché. Lo que ve en los Celsius va a ser igual a Kelvin. Sí. Lo mismo. Por eso entonces, ¿cuál es la diferencia entre los valores? Termina dando lo mismo. ¿Sí? Eso menos eso y eso menos eso da lo mismo. Porque le sumamos 273, ¿no? ¿Sí? Hay que irse para abajo. Muy bien. Entonces, ahora estamos en condiciones de multiplicar todo. ¿Sí? Y nos daría entonces 0,03 por 0,07 por 24,3. Y eso da 0,05 103. ¿Sí? Se exhibe completo. Sí, aprovechemos ahora. Vamos recién empezando. Cuando hay un cuestionario va a tener que buscar cuál es la alternativa correcta más cercana. En las pruebas también, etc. Pregunta del millón. ¿Qué unidad de medida queda? K. ¿Calma? No. Kilocaloría. Cacal. Solo eso. Sí, fíjense, ¿por qué? ¿Por qué? Fíjense. No es la mejor forma de pronunciarlo. Kilogramo, ¿sí? Kilogramo, queda aquí abajo kilogramo, se reducen. Y los Kelvin se reducen con esos Kelvin. ¿Sí? Entonces, ¿quién sobrevive? Kilocaloría. Kilocaloría. ¿Ya? No sé si lo habíamos hablado. Ni siquiera he escuchado lo que estoy diciendo. Déjame terminar. Caloría, entonces, es una medida de energía. Caloría es una medida de energía. Al igual que los joules. Ah, no fue acá que hablamos de eso, por eso me estoy confundiendo. ¿Sí? Joule y caloría son medidas de energía. ¿Ya? Entonces, cuando uno consume algún alimento y está midiendo sus calorías, ¿qué está midiendo? La energía que ese alimento nos da a nosotros. ¿Sí? Y la K del kilocaloría, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa esa K? ¿Alguien sabe? Kilo. ¿Sí? Son kilocalorías. ¿Pero qué significa esa K, esas kilos? ¿Qué significa kilo? No. Entonces, existe lo que se llaman los famosísimos prefijos de unidades. Tiene que multiplicar esos tres números.
Nada más, solo multiplicación. Solo multiplicación. En la ciencia en general existe esto que son, que son los prefijos de unidades. Fíjense que acá hay un montón de valores, ¿sí? Que hay una tabla, ¿sí? Y que les sirven, de alguna otra forma, sirven en la ciencia para trabajar ciertos números. ¿Les suenan algunos nombres de lo que usted está leyendo ahí o no? ¿Sí? Tera, giga, mega, kilo, centi, micro, nano, ¿sí? Ya, creo que ya entendí. ¿Sí? Hay algunos que conocen más que otros. No sé, no entiendo de... Hay algunos que conocen más que otros, hay unos que se utilizan más frecuentemente que otros, ¿sí? Como por ejemplo, giga, ¿sí? Todo el día hablamos de los gigas, ¿sí? Y en el fondo kilo también es un prefijo numérico, ¿sí? Un prefijo numérico, que en el fondo usted dice kilo, lo asocia a kilogramo nomás, ¿sí? Pero también existe kilómetro, ¿sí? Kilojoule, kilowatt. ¿Te suena kilowatt? ¿Lo has escuchado? ¿Sí? Entonces, en el fondo, kilo es un prefijo numérico que representa 1000. Representa 1000. Entonces, en el fondo, estos son 0,0503 por 1000 calorías. Pero vamos a verlo como kilocalorías, no. ¿Por qué como kilocalorías? Porque las unidades de medida, por ejemplo, la que uno revisa, imagino que todos revisan, el etiquetado nutricional de algún alimento. ¿Cómo no? Todos leen eso antes de consumir. Están todos en kilocalorías. ¿Sí? Las calorías de los alimentos. Ya, entonces eso va a ser la unidad de la movilización. Ya. Listo, mucho. Ahora le toca a usted. Ahora te toca a ti. Oh, está muy chiquitito, lo voy a ver un poquito. Haga usted que está bajito. Se lo dejo para trabajar. 5 minutos.
¿Estamos listos? 2 minutos para revisar. Yo tengo
Masa. 70. Y entonces acá usted se va a encontrar ahora, ¿sí?, con esto. Dice el material del cual está compuesto el elemento que estamos analizando. De composite. Por lo tanto, ahí dice composite o composite. El composite dice 0,20 cuánto es su carga especial. ¿Sí? Y ¿En la prueba horizontal, no es cierto? por supuesto. ¿Por qué puso 0,2 en los ¿Sí? Buena pregunta. ¿Por qué? Después de la coma los ceros después de cero. Por Dios, qué malos son. Y por la medición de temperatura, de los 18 a los 56 hay 8,38. Y como dijimos entonces, la variación en Celsius es la misma variación que en Kelvin, así que podemos utilizar ese dato. Eso fue lo que dijimos hace un ratito. Será como ¿Eso? ¿Le dio lo mismo? Muy bien. Preguntas, dudas, consultas. Acá no te conozco ni una. Preguntas, dudas, consultas. ¿No? Bien, último ejercicio. Ya. Aguirre. Lista. Aguilar. Aguilera. Alberto. Alonso. Valmontín Catalina. Valmontín Anastasia. Porbarán. Bravo. Buitrao. Carvajal. Castellanos. Castellón. Castro. Contreras. Figueroa. Flores. García. Boncosti. Gómez. Abigail. Gómez Paola. Gómez Antonella. González. Guajardo.
Hidalgo, Hall, Maldonado, Montalva, Morales, Pino, Rivas, Rojas, Silva, Starr, Sotelo, Starr, Tapia, Constanza, Tapia Matías, Ulloa, Urbina, Valdivia,